¿Ahí? Dicen los chicos del trímetro. Hasta ahí. Antes, profe. Gracias. ¿Ahí? No, no puede ser. Acá empezamos. ¿No se ve? No se modificó la diapo, sigue la misma de hace rato. Listo. Gracias, mil gracias. Paciencia. ¿Estamos ahí? Dígame, basta, cuando lo ven la última partecita, por favor. Profe, se quedó en la diapo número 9. Ah. Del trimetafán y el hexametonio estaba explicando. Gracias. ¿Dónde está este metafán? ¿Acá? ¿Acá? Sí, profe. Bueno, esta parte la vieron, la escucharon, digo, perdón. Bueno. Alguien me llamó por teléfono y me mandó un WhatsApp, mil disculpas. Sí, profe, había sido yo para avisarle que se le había cortado. Bueno, no, estaba mandando un mensaje a la otra profe que no va a dar anestésico, porque no vamos a llegar. Así que estoy dando prioridad. Repito, no tiene ningún sentido darlo a las corridas, ni para ustedes ni para mí no tiene sentido. Bueno. Profe, entonces este miércoles que viene no tendríamos seminario y esperaríamos la otra semana, la otra. Sí. Es más, entre hoy y el lunes ya organizo el resto de las clases, seminario y todo, se lo envío a sus compañeros, para que estén tranquilos y seguros cómo vamos a terminar el cuatrimestre, que es lo que más me preocupa, que estemos todos tranquilos y seguros. Bueno, voy a explicar, estamos en ganglios, voy a explicar qué diferencia hay entre un bloqueante, estamos en bloqueantes ganglionares, entre bloqueantes, uno que se llama trimetafán y otro hexametonio. Trimetafán antagoniza competitivamente, esto lo vimos al principio, la aceticolina. O sea, el que llega primero gana. Llegó primero trimetafán, el medicamento llega, lo bloquea, llega la aceticolina y está ocupado. Listo. De esa forma, el canal no se puede abrir. Se produce un bloqueo del canal iónico a nivel del ganglio, como dice acá. Distinto, hexametonio. Bloquea no competitivamente la aceticolina, nada que ver. Bloquea el canal iónico nicotínico. ¿Pero qué? Después de que se abra. Después que se abra. Esto es parecido a lo que nosotros hemos visto para relacionarlo
con los antiarrítmicos, ¿se acuerdan de farmacología cardiovascular? Bueno, más o menos parecido para que ustedes se lo imaginen. Es decir, acá hablo del hexametonio. La acetilcolina llega, como siempre, se une a su partecita, como siempre, abre el canal iólico, como siempre, entra un chorro de sodio, como siempre, pero ahora entra el hexametonio, el medicamento. Entra con el sodio, se mete y tapona, bloquea ese canal iónico. Entonces, fíjense que es totalmente diferente el trimetapan del hexametonio. Sigamos. ¿Para qué se utiliza el trimetapan? Para alguna medicación previa a la cirugía. Todo hasta acá es ganglionar. Farmacología a nivel de los ganglios. Ahora nos vamos a nivel de la farmacología, a nivel del neuromuscular. Neuromuscular esto es recordando fisiología. Neuromuscular es el nervio que sale de médula y se va a conectarse con el músculo, por ejemplo, de la pierna. Si nosotros colocamos el microscopio acá, una lupa, en el sitio de unión entre el nervio y el músculo, que sería esta imagen, vemos que entre el nervio están las vesículas repletas de acetilcolina, que cuando llega a su impulso nervioso se libera acetilcolina y actúa sobre los receptores que están sobre la parte muscular. Y de esa forma, este sería el nervio y este es el músculo, se produce la contracción y relajación. También les conté que no escucharon, normalmente las neuronas estas motoras que salen de la médula liberan, como todas partes de nuestro cuerpo, en este caso, acetilcolina. ¿En forma de cuánto? Así como paquetes. Como si yo le digo 20 moléculas cada 2 minutos de acetilcolina. 2 minutos de acetilcolina, 20, 2 minutos 20 y así. Esta liberación en forma constante permite que la acetilcolina, por supuesto, se une con sus receptores de nicotina, nicotínicos, que están en la placa, y esto produce, obviamente, como vimos recién, que se abra el canal y que entre el sodio y sale potasio. ¿Y qué se produce después de todo esto? ¿Qué lío? ¿Qué genera la acetilcolina? Despolarización. Hay dos tipos de despolarización. Una despolarización chiquitita, o sea, que hay un potencial de acción tan chiquito, llamado miniatura, que no genera un potencial de acción. Y yo le decía que esto es como nuestro músculo tiene una cierta tonicidad, ¿correcto? No tenemos flácido la parte muscular. Bueno, esta tonicidad, para que se entienda, está generado porque la acetilcolina produce unos mini potenciales de acción chiquititos que no generan un potencial de acción grande. Repito, es como para mantener la tonicidad del músculo. Distinto. Cuando se produce una despolarización más grande, ahí sí hay una potencial de acción, movimiento de calcio a nivel del músculo, y finalmente, ¿qué se produce? Contracción muscular. Entonces, fíjense que hay como dos alternativas, potenciales chiquitos o potenciales grandes. Esto es electrofisiología, potenciales chiquititos, no alcanza, son tan chiquitos que no son un potencial de acción, y este sí es un potencial de acción. Bueno, fármacos. Tenemos 3 alternativas, solo 3, a nivel neuromuscular. O son facilitadores de la neurotransmisión muscular, facilitadores. Los otros, inhibidores. Y el tercer grupo son bloqueantes. Facilitadores. O sea, imaginémonos que son a nivel del músculo, neuromuscular, fármacos que hacen más fácil que la liberación, que la acetilcolina pueda actuar. Entonces están
lo que aumenta la liberación de acetilcolina, entonces de esa forma la neurotransmisión neuromuscular es mucho más fácil. Los otros son los que bloquean la enzima que lo metaboliza, ¿se acuerda? La acetilcolinesterasa. Entonces, de esa forma, si inhibimos la enzima, aumenta más la acetilcolina a nivel, estamos, de la placa neuromuscular. Estos son fármacos facilitadores, distintos. Fármacos inhibidores son algunas sustancias, esto ya lo vimos, que de alguna forma inhiben la neurotransmisión colinérgica, ya sea lo que ya sabemos, o no permite que entre colina, o no permite que se entre a la vesícula sináptica, o no permite que se libere la acetilcolina, o bloquea su receptor, distintas alternativas para inhibir la neurotransmisión de la acetilcolina. ¿En qué nivel? A nivel neuromuscular estamos ahora. Esto es el dibujo anterior. Y finalmente tenemos los bloqueantes, que producen parálisis temporal de los músculos esqueléticos y relajación muscular. ¿Cómo actúan? Tenemos, esto es muy importante, te pido por favor que el que no lo entienda me pregunte. Tenemos dos grupos, competitivo o no despolarizante, y los bloqueantes, no competitivo o despolarizante. O sea, se invierten las palabras. La tuocurarina, por ejemplo, es competitiva y no es despolarizante. ¿Por qué competitiva? Porque compite y bloquea, por supuesto, a la acetilcolina. ¿Y qué pasa? ¿Se acuerdan que yo le dije recién que la acetilcolina puede producir potenciales chiquititos, mini potenciales, o el potencial grandote, potencial de acción? Bueno, lo que hacen estos fármacos es que reducen más, hasta el 70%, la posibilidad de generar un potencial de acción muscular. Es como que el piso para que se dispare, ¿se acuerda que vimos en fisiología que era como menos 70, menos 80? Ahora lo hace más complicado para que se genere un potencial de acción. Como no hay potencial de acción, recordemos que potencial de acción es contracción. Si no hay contracción, ¿qué hay? Parálisis muscular. ¿Se entendió o no? Por favor. ¿Puede explicarlo de nuevo, profe, por favor? Gracias. Los bloqueantes no despolarizantes o competitivos, ya la palabra dice, no despolarizantes, vamos a ver por qué no despolarizan, ubiquémonos, estamos en la placa neuromuscular, porque no despolarizan la placa muscular, y competitivo porque compite con alguien que es el neurotransmisor que a ese nivel, a nivel neuromuscular, está la acetilcolina. Así que, estos son competitivos de la acetilcolina, o sea, el que llega primero bloquea, compite y anula, que sería, en este caso, el medicamento sobre la acetilcolina. Repito, el mecanismo de acción es a nivel antagonista competitivo. Primer punto. Segundo punto, ¿eso qué genera? Ese bloqueo genera que la posibilidad que el músculo genere un potencial de acción está prácticamente casi nula. ¿Por qué? Porque para generar un potencial de acción se tiene que disparar. ¿Se acuerda que hay un piso de menos 70, menos 80, que tocando esa cantidad de carga, modificándola, se dispara el potencial de acción? Ahora, con estos medicamentos, esa posibilidad está el 70% alterada, o sea, por no decir el 100%, para generar potencial de acción. Dicho de otra manera, la consecuencia en competir y bloquear la acetilcolina es que no se puede generar un potencial de acción. Y recuerden que cuando se genera un potencial de acción a nivel de la placa neuromuscular, se producía, decía abajo en verde, contracción. Si ahora no se puede producir potencial de acción, se produce
parálisis, porque hay o parálisis o contracción. Hay contracción cuando hay potencial de acción, no potencial de acción, relajación, parálisis. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, si no lo entendió, lo explico de otra forma, ¿no? Por favor. Bueno, entonces hasta acá tenemos que con estos medicamentos, redondeando, antagonizan y compiten con la aceticolina y producen parálisis muscular. Perfecto, hasta acá está todo bien. ¿Se puede revertir esta situación? Sí, se puede revertir si hay más cantidad de aceticolina. ¿Se acuerdan lo que vimos en antagonismo? Si había, ¿se acuerdan el gráfico del aumento del agonista y desplaza al antagonista? Lo mismo acá. Si ahora yo tengo en la placa un antagonista que me está alterando la placa neuromuscular, lo puedo revertir, lo puedo sacar, lo puedo limpiar, lo puedo barrer al antagonista, si podemos a ese nivel aumentar la acetilcolina. ¿Y cómo lo podemos hacer? O al paciente le damos acetilcolina o al paciente le damos un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Serían las dos formas. En las dos formas, el resultado final, si están de acuerdo conmigo, el resultado final es un aumento de la concentración de acetilcolina. ¿Se entendió, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, dibujito que me encanta. Tenemos tubocuranina, típico antagonista, llega, ocupa su lugar, y cuando viene la acetilcolina, como siempre, como todos los días, se encuentra que alguien llegó, un desconocido, llegó primero y sigue de largo. O sea, la acetilcolina no se une, y si no se une, el canal no se abre. Entonces no puede haber entrada de sodio y salida de potasio. ¿Dónde estamos? Siempre repito lo mismo. Estamos en la unión neuromuscular, receptor nicotínico. Clásico antagonismo competitivo. Siga. Ahora vamos a los distintos. Despolarizante no competitivo. Está la sucenicolina, o también llamado succinilmetón. Actúa sobre el receptor nicotínico de la placa neuromuscular, bien digo, como actúa la aceticolina. Fíjese, diferencia. El otro eran antagonistas, y esto es, podríamos decir, como si fuera un agonista. Sigamos. Sin embargo, los bloqueantes despolarizantes no son hidrolizados por la acetilcolinesterasa. Claro, la acetilcolinesterasa destruye la acetilcolina, pero estas cosas raras, estas moléculas distintas, obviamente la acetilcolina no lo reconoce, estas moléculas no se les pueden pegar en los espacios, ¿se acuerdan que habíamos visto la acetilcolina? Y por lo tanto no pasa nada. No hay acción de la acetilcolinesterasa sobre estos medicamentos. Y por esto, su concentración persiste elevada durante largo tiempo en la unión neuromuscular. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se puede revertir. ¿Se entiende? Es como que este medicamento actúa como la acetilcolina, como un agonista, perfecto, y no lo podemos revertir. No está la acetilcolina que lo puede metabolizar. ¿Y qué más? La activación repetitiva o repetida, es decir, estos medicamentos actúan como un agonista, entonces estimula, conduce a una reducción progresiva de la respuesta y a una pérdida de la excitabilidad muscular. Bloquea la transmisión con parálisis muscular. Dicho de otra manera, con palabras fáciles, es que este medicamento actúa como la acetilcolina, es un agonista. Entonces al principio estimula como la acetilcolina y produce contracción. Pero después de actuar tanto tiempo, X tiempo, produce una desensibilización de los receptores,
dicho de otra manera, una pérdida de la excitabilidad muscular, entonces llega un momento que los receptores quedan insensibles y por lo tanto no hay contracción. Y si no hay contracción, se produce la parálisis muscular. Por eso que son despolarizantes estos, porque despolarizan, pero que llega un momento que despolarizaron tanto que a nivel neuromuscular se produce la insensibilidad. No responde. Entonces, no compiten, claro, no compiten porque le dije recién que son agonistas. Y son despolarizantes, claro, recién le dije que comienzan despolarizando y después terminan generando falta de sensibilidad y parálisis muscular. Pregunto, ¿se entendió? Sí, profe. Bueno, esto es la diferencia para que le quede más claro todavía entre uno y los otros. Que uno se revierte y los otros no se revierte y para qué se utiliza. Bueno, acá está para qué se utiliza. Gracias a Dios terminamos esta parte. Ahora vamos a tomar un recreo de 10 minutitos. Calentamos el agua para el mate. Vemos noradrenérgico y terminamos. No vemos anestésico por razones de que es demasiado. Bueno, voy a preparar el mate. ¿Ven bien, por favor? Sí, profe. Gracias, gracias, gracias. Bueno, lo que vamos a ver, la última unidad de hoy, son fármacos adrenérgicos o noradrenérgicos, es lo mismo. Repito, adrenérgico o no adrenérgico. Vamos a ver los que son agonistas y los que son antagonistas. Así como hablábamos de colinérgicos y hacíamos referencia a la acetilcolina, cuando hablamos de fármacos noradrenérgicos o adrenérgicos, hablamos de la noradrenalina, otro neurotransmisor. Es lo que dice acá. La transmisión noradrenérgica, el neurotransmisor es la noradrenalina, y la noradrenalina forma parte de las catecolaminas, que ustedes seguramente lo vieron en fisiología, que son 3 las catecolaminas. Noradrenalina, adrenalina y dopamina. Son como una familia. Y ahora vamos a ver la relación que hay. La noradrenalina también se puede encontrar en los libros como norepinefrina. Se encuentra en las terminales postganglionares, el dibujito que ahora vamos a ver, que es este, en las terminales norepinefrina, noradrenalina, decía, en las terminales del sistema simpático, porque a nivel del ganglio está la acetilcolina que recién vimos, y también en la médula adrenal, que en vez de la noradrenalina está la epinefrina o adrenalina, que es lo que dice acá. La noradrenalina encontramos las terminales postganglionares simpáticos y también en el sistema neurocentral. Y la adrenalina o epinefrina, que recién le comenté, está a nivel de la médula suprarrenal, que es lo que está acá. ¿Cómo se fabrica la noradrenalina? Entonces vamos a ver ahora las distintas etapas, la neurotransmisión, todo como vimos con acetilcolina, ahora lo vamos a ver con la noradrenalina, que dije que era una de las catecolaminas. Para fabricar noradrenalina necesitamos el sustrato, la materia prima, que es la tirosina. Y la tirosina, a partir de la tirosina hidroxilasa, se forma la L-dopa. La L-dopa a través de una dopa descarboxilasa forma la dopamina, primer neurotransmisor. Y la dopamina a través de la beta-hidroxilasa forma la noradrenalina, otro neurotransmisor. Y a través de la N-metiltransferasa se forma la adrenalina. Y la noradrenalina, si la neurona fabrica noradrenalina solamente,
La noradrenalina tiene un mecanismo de regulación negativa, donde cuando hay mucha acumulación de noradrenalina, produce una inhibición de la enzima tirosina hidroxilasa y consecuentemente se frena la síntesis de noradrenalina. Entonces, este es el dibujito que les mostré recién, se lo repito. Un comentario. Pregunto. Yo les mostré cómo se produce toda la síntesis, ¿correcto? Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué una neurona fabrica solamente dopamina? ¿Por qué otra neurona fabrica solamente noradrenalina? ¿Y por qué otra neurona fabrica adrenalina? ¿En dónde está la diferencia de que una fabrica una cosa y otra fabrica otra cosa? Escucho la respuesta. En las enzimas. Es correcto. En la enzima. Si la enzima, si una neurona tiene esta enzima, va a fabricar la noradrenalina. Si la neurona no tiene esta enzima, solamente fabrica dopamina. Si la neurona tiene esta y tiene esta, termina fabricando adrenalina. Conclusión, como dijeron ustedes, depende de que tengan toda la maquinaria, esto es la enzima, para que termine fabricando un neurotransmisor u otro. Este ejemplo que les voy a mostrar sería una neurona, el axón, que tiene todas las neuronas, todas las enzimas, y le falta esta, la última. Por lo tanto, se queda la síntesis, se termina en noradrenalina. Fíjense, tirosina. La tirosina entra por una puerta específica, una puerta giratoria, que solamente entra la tirosina, y que la tirosina a través de la tirosina hidroxilasa, que está acá abajo, TH, tirosina hidroxilasa, fabrica la dopa, que a través de la dopa descarboxilasa, como la mencioné recién, fabrica dopamina. Y la dopamina no se queda, se incorpora en otra puerta giratoria diferente, en otro transportador, en otro cardio, y se almacena. Como esta vesícula, según dice el dibujito, tiene la DBH, o sea, la dopamina beta-hidroxilasa, se continúa con la síntesis y pasa de dopamina a noradrenalina, que es lo que hablamos recién. Y ahí terminó la síntesis, porque no hay más enzima, si no continúa la síntesis. Entonces nos quedan vesículas, según este dibujo, cargadas con noradrenalina acumulada. Llega potencial de acción, entra el calcio con la carga positiva, atrae en la terminación nerviosa la vesícula que contiene adrenalina, se produce exocitosis, y acá tenemos también varias alternativas, como la acetilcolina. Uno, que haya difusión, se vaya. La otra alternativa, que actúe, según, con los receptores que tienen afinidad, ahora los vamos a ver. La noradrenalina puede actuar sobre los receptores alfa y beta. Entonces, una, dije difusión. 2, unirse a los receptores posinápticos. 3, la noradrenalina se recapta. Otra puerta giratoria. Se recapta. ¿Correcto? Y cuarto, la otra posibilidad es que esta noradrenalina actúe sobre los autorreceptores o receptores presinápticos. Que habíamos dicho que el alfa-2 es el freno de la liberación y el beta-2 autorreceptor es el acelerador para la liberación de noradrenalina. Entonces tendríamos como 4 alternativas. Entonces, ¿qué dice acá? Tenemos la posibilidad de unión, la posibilidad que difunda, la posibilidad de las uniones de receptores posinápticos. Esto me olvidé de comentar, la capacidad de que se recapte la noradrenalina, pero hay una a nivel de neurona y otra a nivel fuera de neurona, ¿correcto? En otro lugar. Está la posibilidad que pase por el hígado y se metaboliza. Así que estas serían las 6 alternativas que tiene la noradrenalina una vez que se liberó
al espacio sináptico. Nosotros habíamos visto, ¿se acuerdan?, cómo se inactivaba la acetilcolina para relacionarlos. Habíamos dicho que el efecto de la acetilcolina terminaba porque aparecía una enzima, la acetilcolinesterasa, que la partía en dos, la acetilcolina, y la destruía. De esa forma, el neurotransmisor no actúa indefinidamente. Con la noradrenalina tenemos dos alternativas. Una inactivación enzimática y otra es la captación celular del neurotransmisor, o sea, de la noradrenalina. ¿Cómo es la inactivación? La inactivación enzimática significa que esta noradrenalina que difunde y se va, puede ocurrir que en algún lugar la COM, una enzima, la metabolice, una alternativa. La otra alternativa es que esta noradrenalina que se recapta por un mecanismo de recaptación, le dije, la puerta giratoria, y entra, actúa en la MAO, y la MAO la metaboliza y genera otro metabolito. Entonces, conclusión, la inactivación enzimática se puede hacer por enzimas que están dentro de la neurona, la MAO, y fuera de la neurona, la COM. Esto es inactivación enzimática. La inactivación enzimática, fíjense las rutas que puede llegar la noradrenalina. Fíjense, la noradrenalina, yo le voy a decir de esta foto lo que tienen que saber, sí o sí. Primero le explico y después lo que tienen que saber. La noradrenalina puede seguir dos autopistas. Puede seguir la autopista que la agarre, mejor dicho, que la metabolice la MAO intracelular, intraneuronal, perdón, y comienzan a formarse todos estos metabolitos hasta que termina eliminándose el MOPEC sulfato por orina. Y la otra alternativa es que la noradrenalina se metaboliza por la COM y empieza otro ciclo con MAO y otras enzimas y termina también eliminándose por orina, pero otra sustancia que no es el MOPEC es el 3-metoxi 4-hidroxifeniletilenglicol, el BMA es el ácido 3-metoxi 4-hidroxi mandélico. Así que son dos metabolitos distintos que se eliminan por orina. ¿Qué tienen que saber de esto? Tienen que saber que la MAO, perdón, que la noradrenalina se puede metabolizar, como bien dije recién, por la MAO intraneuronal o por la COM. ¿Y qué más? Que si se metaboliza, si encontramos el metabolito en orina, el TMA en orina, esto indica que este metabolito es producción del metabolismo de la noradrenalina a nivel periférico, distinto. Si encontramos en orina el MOPEC sulfato, esto está indicando que esto es la noradrenalina, pero no la que está en la periferia, en la que vimos recién, sino el nivel sistema nervioso central. ¿Se entiende? Esto es muy importante. Ejemplo, una persona, por decir un ejemplo, que tiene un estrés muy importante, ¿cuál de los dos metabolitos va a estar alterado? ¿Hola? ¿Se cortó? No, sí estamos, profe, por favor. Ah, gracias. ¿No sería, profe, a nivel central? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Una persona que tiene mucho estrés, ¿cuál sería el metabolito que uno tendría que encontrar en orina? El MOPEC, ¿no sería, profe? Correcto.
El MOPE porque cuando estamos estresados, todo es una activación del sistema nervioso central, fundamentalmente, y esto significa que la noradrenalina que está en el sistema nervioso central se va a metabolizar mucho y encontramos mucho aumentado este metabolismo. Por lo tanto, lo que quiero decir, y que ustedes lo interpreten, es que según el metabolito, nosotros podemos decir cuál es la noradrenalina que está aumentada, que está alterada, la del nivel periférico, sistema nervioso autónomo, el periférico y simpático, o al nivel central. Eso es lo que quiero decir. La inactivación enzimática. ¿Se acuerdan que le mostré este dibujo? Que le puede metabolizarse por la MAO o por la CO. ¿Cuál es la que trabaja más? La que trabaja más es la MAO. El 80% de la noradrenalina, que vendría a ser la que se recapta, interviene en la MAO, que está dentro de la neurona, es la que más trabaja. El 80% trabaja la MAO y mucho menos trabaja la COM. Y lo que decía acá, según, esto es lo más importante, según la concentración en orina, podemos indicar de que está aumentada la liberación de noradrenalina a nivel central o a nivel periférico. Porque si se libera mucho, se metaboliza mucho y encontramos el metabolito aumentado en orina. El otro mecanismo era la recaptación. Hay una recaptación neuronal, el 80%, muy importante, y un 20% no de la neurona. Bueno. Los receptores, como dije recién, hay dos tipos de receptores, recordando, los colinérgicos eran muscarínico o nicotínico. Acá tenemos su alfa, receptores alfa noradrenérgico o adrenérgico, alfa, decía, o beta. Dentro de esta clasificación hay subgrupos. Dentro de los alfa puede ser 1 o 2. Y dentro de los 1 está el 1A, el 1B y el 1A, B, C, D. Y dentro del alfa 2 están también del A al D. El beta se han descubierto menos, es el beta 1, 2 y 3. Recordemos, siempre digo lo mismo, que si se llaman distintos, si los bautizaron distintos, es porque funcionan distintos, agonistas distintos, antagonistas distintos, etc. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Receptores alfa 1 adrenérgicos, fíjense, este es el alfa 1, está, la primera foto que vemos está asociada a las proteínas G, que finalmente terminan moviendo el calcio. Vamos a resumirlo así, alfa 1. Con respecto al alfa 2, tiene otro parecido, un sistema parecido que el sentido GPS, de proteína G, y que movilizan no el calcio, sino enzimas relacionadas con prostaglandina. Entonces, fíjense, lo que le dije recién es diferencia entre el alfa y el alfa 1 y alfa 2. Esta es diferencia entre el alfa 2 y beta. Todo para decirle, no es para que lo sepan, sino para que conozcas que son distintos. Entre el alfa 2 y beta tiene el mismo mecanismo, lo único que mientras que uno inhiben, los alfa 2, inhiben a quién, a la adenilciclasa, repito, los alfa 2 inhiben, los beta aumentan, potencian, estimulan la adenilciclasa. Esta es la diferencia entre los beta 1 y los beta 2. Los beta 1, por ejemplo, esto es importante, si estimulamos los beta 1 que están en el corazón, hay una fuerza de contracción y una frecuencia cardíaca aumentada. Esto lo vimos, lo teníamos que haber visto primero esto, pero bueno, lo vimos en la farmacología cardiovascular. Y en los beta 2 están fundamentalmente en el tracto gastrointestinal, en los vasos, en los bronquios,
y produce, por ejemplo, en los bronquios, en los vasos, relajación. Bueno, esto es todo lo que yo le comenté de la síntesis con otro dibujito y de los receptores presinápticos y los postsinápticos. No me voy a demorar acá a detallar porque es el mismo dibujo. Esto solamente es un ejemplo de cómo tocando, estimulando algunos receptores adrenérgicos, las consecuencias. Ejemplo, si tocamos los alfa 1, se produce vasoconstricción y termina produciendo aumento de la presión sanguínea. Por lo tanto, esto es simple. Si queremos un medicamento para bajar la presión sanguínea, que tendríamos que dar un antagonista, ¿correcto? No un agonista. Sigamos. Los alfa 2, cuando se estimulan, produce disminución de la vasoconstricción, consecuencia, caída de la presión sanguínea. Los beta 1, que lo vimos en cardiovascular, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción. Los beta 2, que están mucho en los pulmones, sí. Me quedó ahí la duda. El alfa 1, si lo estimulamos, genera vasoconstricción y aumenta la presión sanguínea. Y el alfa 2 no tendría que generar... disminuye la vasoconstricción. Ya. Bien, gracias, porque yo me puedo haber equivocado. Gracias, muchas gracias. Los beta 2 están fundamentalmente en los pulmones, relaja el músculo cuando los estimula, y como relaja el músculo, que produce broncodilatación. Imagínense, ideal para un asmático, este tipo de medicamento. Relaja también a nivel de útero, vasos sanguíneos periféricos. Solamente lo que quiero decirle acá son los efectos cuando se estimulan este tipo de receptor. Algunos del ejemplo. Farmacología, bueno, igual que en colinérgico. Hay fármacos que modifican la transmisión, en vez de colinérgica, noradrenérgica. Ahora vamos a ver los que inhiben la síntesis, los que inhiben el impulso, los que impiden que se almacene, los que fabrican neurotransmisores truchos, los que impiden la recaptación, o algo más específico, son los que agonistas, los simpáticos miméticos indirectos o los antagonistas. Bueno, primero, lo que modifican la transmisión. Inhibir una alternativa, y muy parecido al colinérgico, una alternativa a inhibir la síntesis de noradrenalina. Esto es un medicamento que se llama alfa-metiltirosina, y otro es la alfa-metildopa. Estos medicamentos bloquean la enzima, y al bloquear la enzima, obviamente se para la producción de noradrenalina. Y el disulfiram, que lo vamos a ver en fármacos en tóxico, el disulfiram se utiliza para el tratamiento para los alcohólicos. Se encontró que el disulfiram bloquea esta enzima, así que sería otra alternativa, es como cortar o bloquear la enzima a distintos niveles de la síntesis. La otra alternativa, la primera era inhibir la síntesis. La síntesis está perfecta, lo que se bloquea es la liberación de noradrenalina. ¿Y cómo? Con el guanetidina y bretilio modifican o bloquean la despolarización. Si no hay despolarización, no hay entrada de calcio. Consecuencia, no hay liberación de noradrenalina. Tercero, la síntesis está perfecta, la liberación está perfecta. Acá lo que se bloquea es la entrada de noradrenalina, el almacenamiento de noradrenalina, y esto es con guanetidina. Lo guanetidina es lo que produce, no está acá, es un desplazamiento y nos quedan vesículas vacías de noradrenalina, porque la desplazó. No se almacena, la desplaza. En colinérgico, recordemos que había lo mismo, pero había un químico que bloqueaba la entrada, bloqueaba esta recaptación. El neurotransmisión trucho, acumulando, la otra alternativa es modificamos la neurotransmisión fabricando una noradrenalina parecida a la verdadera. Entonces, si nosotros
está la metildopa. La metildopa no solamente puede bloquear la enzima, no total, sino que además la metildopa puede confundirse con dopa y pasar, dopa, ¿dónde está? Con dopa y pasar a dopamina. ¿Se entendió? O sea, repito, la metildopa no solamente puede inhibir la enzima, sino pasar como dopa, entonces nos pasamos de alfa-metildopa como si fuera dopa, y después en vez de dopamina pasamos a alfa-metildopamina y terminamos fabricando alfa-metil-noradrenalina, totalmente trucha. La otra alternativa, inhibiendo la recaptación del neurotransmisor. El mecanismo de recaptación, esta puerta del costado, la puerta giratoria, como quieran llamarlo, esto produce la cocaína, que yo les comenté anteriormente, pero también algunos antidepresivos y la anfetamina. Todos ellos bloquean esto y por lo tanto hay más noradrenalina en el espacio y también otras catecolaminas, por eso los efectos de la cocaína. También este efecto se produce con la dopamina y con la serotonina también. Bueno, todo lo que mencioné recién son fármacos que pueden modificar la neurotransmisión noradrenérgica. Ahora vamos a lo que modifican la actividad simpática, no la síntesis, no la neurotransmisión. Tenemos tres alternativas, o que sean agonista, antagonista o simpático mimético. Entonces tenemos a nivel de los receptores ahora, esto actúa a nivel de receptores, podemos ser agonista o antagonista. Los agonistas, esto es importante, pueden ser no selectivos, significa que puede estimular uno o varios de los receptores, subtipos, dije los no selectivos, y los del otro grupo tenemos los selectivos. Actúan sobre un solo tipo de receptor o subtipo de receptor. Obviamente que los selectivos son mejores porque hay menos efecto adverso. Entonces, repito, los agonistas pueden ser selectivos o no selectivos. ¿Qué es lo que dice acá? No selectivos. Fíjense, la adrenalina actúa sobre los alfa y los beta, por eso son no selectivos. El isoproterenol, fíjense que actúa sobre dos tipos beta, los 1 y beta 2. Y después tenemos los selectivos que actúan únicamente los alfa 1, únicamente los alfa 2, únicamente los beta 1 y beta 2. Entonces, mencionamos ahora los efectos de algunos de estos grupos de agonistas. La adrenalina, muy famosa, porque antagoniza el efecto fisiológico de la histamina cuando hay un problema de alergia importante. Los efectos que producen aumenta la presión sanguínea, gracias a que estimula los alfa 1, aumenta la frecuencia cardíaca, gracias a que estimula los beta 1, relaja el músculo gliso bronquial por los beta 2 y produce vasoconstricción por los alfa 1. Fíjense, ¿para qué se utiliza la adrenalina? Cuando hay un paro cardíaco, porque realmente por vía intravenosa es un estimulante muy importante cardíaco, o, como dije recién, en la parte de alergia, shock anafiláctico, o también, esto es muy importante, administrado con anestésico, fíjense. ¿Por qué? Porque como disminuye, produce vasoconstricción, que está por acá, como produce vasoconstricción, cuando se da el anestésico y hay menos flujo sanguíneo, es como que el anestésico se distribuye más lentamente las primeras unidades. Repito, como la adrenalina produce vasoconstricción, cuando se coloca al paciente que lo van a operar un anestésico local, va a producir una distribución más lenta por la vasoconstricción y, consecuentemente, el efecto del anestésico local, el efecto dura más tiempo. Por eso que muchas veces se da conjuntamente el anestésico con la adrenalina.
otro medicamento no selectivo, isoproterenol, que produce un aumento del ritmo cardíaco por los beta 1 y una caída de la presión arterial por los beta 2. Pero en consecuencia, estimulando estos dos, finalmente el isoproterenol produce la caída de la presión arterial. Entonces, se utiliza en los casos de urgencia para estimular la frecuencia cardíaca en pacientes que tiene bradicardia o bloqueo cardíaco. Bradicardia, este produce un aumento. Recordemos, bradi es caída del ritmo cardíaco. El isoproterenol produce un aumento del ritmo cardíaco. Después tenemos agonistas selectivos, los alfa 1. Fíjense, los alfa 1 generalmente están en los vasos o en los ojos. En los vasos produce vasoconstricción, un efecto descongestivo. Cuando nosotros estamos con la nariz tapada, nosotros pensamos que estamos, que hay una vasodilatación, pero en realidad hay una vasoconstricción cuando tenemos la nariz tapada. Entonces, una vasodilatación cuando tenemos la nariz tapada. Estos medicamentos producen una vasoconstricción y por lo tanto esa vasoconstricción genera el efecto descongestivo, por ejemplo, de las gotas nasales. Otro de los usos es en los ojos. Los ojos producen la dilatación de las pupilas, por lo tanto, los oculistas lo utilizan para producir la miriasis, como gotas miriáticas. Después tenemos los receptores alfa 2. Estos son los más importantes. Entre paréntesis está el nombre comercial que no necesitan saberlo, como el Ladomet. La metildopa, que hemos visto que produce un falso neurotransmisor. Le explico, la noradrenalina produce aumento de la presión arterial. Si hay un falso neurotransmisor, no hay noradrenalina que aumente la presión arterial. ¿Se entendió? Por lo tanto, genera una caída de la presión arterial porque hay menos noradrenalina. En este caso sería porque hay un falso neurotransmisor si el paciente toma metildopa, por ejemplo. Por lo tanto, estos medicamentos, de una forma u otra, produce una caída de la presión arterial y por lo tanto se utiliza en el tratamiento de la hipertensión. Y después tenemos los agonistas beta 1, que están en el corazón, estos receptores particularmente. Cuando se lo estimula, aumenta la fuerza de contracción. ¿Se acuerdan lo que vimos? Fuerza de contracción, efecto inotrópico. Si aumentaba era positiva, si disminuía era negativa. Y también aumenta la frecuencia cardíaca, frecuencia cronotópico, si aumenta positiva, si disminuye negativa. Por lo tanto, estos medicamentos, al permitir que el corazón tenga mayor fuerza, ¿cuándo se utiliza? Cuando hay insuficiencia cardíaca grave. Y después tenemos los beta 2, que los beta 2 se encuentran en los pulmones. Por lo tanto, tenemos acá los famosos, el Ventolin, Verotec, que es el salbutamol. La gente que tiene asma lo conoce, porque obviamente que al actuar sobre los receptores beta 2 de los bronquios, son agonistas, produce relajación del músculo, o sea, broncodilatación, utilización, tratamiento del asma. Entonces, hasta acá que vimos, ya estamos por terminar. Vimos los agonistas. Agonistas pueden ser selectivos y no selectivos. Y tienen que saber cuáles son los más importantes, que es lo que les mencioné, para el uso clínico. El segundo grupo son los que no actúan sobre los receptores, sino son los simpáticos, miméticos, indirectos, igual que los colinérgicos. Son los que imitan al simpático, o sea, la noradrenalina, en forma indirecta. Por ejemplo, anfetamina, efedrina y tiramina, todo iguales. Fíjate lo que hace. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Gracias. Cualquiera de estos actúan igual. Fíjese lo que hace. Una persona que toma anfetamina, vamos a suponer, ya no se usa para adelgazar. Vamos a suponer. Toma anfetamina, la anfetamina entra por este mecanismo de recaptación de la tiramina,
se hace pasar por la tiramina, no tiene problema, entra, y cuando entra, ¿qué empieza a hacer? Desastre. Empieza a desplazar la noradrenalina, entra la anfetamina a la vesícula, desplaza la noradrenalina, ¿y qué pasa con la noradrenalina que se queda dando vuelta por acá? La metaboliza la MAO, que ya la conocemos porque recién se las comenté. Y de esa forma nos queda con una vesícula que prácticamente está casi vacía porque tiene anfetamina, pero no tiene el neurotransmisor. Y además de eso, de la anfetamina, de desplazar la noradrenalina para que la metabolice, la anfetamina además impulsa para desplazar a la noradrenalina por este mecanismo de recaptación. Nosotros vimos este mecanismo de recaptación como que la noradrenalina se podía recaptar. Bueno, es como si fuera una puerta giratoria del banco. Así como se puede recaptar, se puede liberar. Conclusión, la anfetamina no solamente desplaza a la noradrenalina para que la metabolice, sino que también la desplaza para que se libere. Entonces, muchos de los efectos de la anfetamina es porque produce un aumento indirecto, fíjense, de la noradrenalina. O sea que la noradrenalina que está acá aumenta sobre los receptores, por supuesto, pero la noradrenalina está acá, es producida en forma indirecta, porque es la anfetamina la que está mandando al frente, la que está desplazando al espacio intersináptico a la noradrenalina. Por eso que la noradrenalina actúa indirectamente porque es la anfetamina la que está actuando. Entonces, lo que dice acá, lo que recién le dije, la anfetamina produce liberación de noradrenalina y es un efecto simpático mimético que es lo que dije recién. Todos los efectos de la gente que consume anfetamina, antes era relativamente más común, cambia el estado de ánimo, la gente estaba en estado, antes se utilizaba también para rendir exámenes, para el estudio, porque aumenta el estado de alerta, la persona no tiene sensación de fatiga, la persona se encuentra con gran grado de confianza, la autoestima está por las nubes, tengo una euforia, tengo buen desempeño físico, imagínense para el doping de los deportistas, y obviamente puede, todo esto relativamente positivo puede estar acompañado por cosas negativas como depresión, cansancio, cefalea, palpitaciones. Con respecto al apetito, que fue uno de los usos de la anfetamina, la anfetamina actúa sobre el hipotálamo en el centro del apetito, pero no sobre el centro de saciedad. Por lo tanto, el efecto sobre el apetito desaparece rápidamente, o sea, uno tiene menos apetito, no es que uno come poco y está satisfecho, esto es saciedad, sino sobre el apetito. Y eso que no tengo apetito, no como y estoy adelgazando, este efecto de la anfetamina, dice acá, se sabe, hay tolerancia, desaparece rápidamente. Entonces tenemos riesgo que por adelgazar entremos en la dependencia en la tolerancia, y en la tolerancia seguir consumiendo para adelgazar, pero en realidad este efecto desaparece y aparecen todas las cosas negativas de la anfetamina. Sí, por favor. Tenemos una pregunta. En el caso del Adderall, que es la marca comercial que se usa mucho hoy en día en Estados Unidos, de la dextroanfetamina y anfetamina, vi que estaba indicado para los trastornos de déficit de atención con hiperactividad, pero no comprendo de qué manera no son simpáticos miméticos, o sea, no producirían hiperactividad, o de qué manera lo utilizan para el tratamiento contra eso. Bueno, gracias por preguntar. Bueno, justamente, ahí venía la imagen esta que estamos hablando. Nos pusimos de acuerdo, vos en tocar el tema y yo ponerte la diapositiva. La anfetamina hoy en día no se utiliza con fines clínicos, obviamente sí con fines como droga de abuso, obvio. Pero encontraron, no sé si fue por casualidad o no, que un derivado de la anfetamina es útil para tratar chicos, como dijiste vos, problemas de déficit de atención, porque son chicos hiperkinéticos, dicho de otra manera, son chicos que no pueden concentrar
la atención, y por lo tanto, en estos chicos es como que tienen mayor capacidad para concentrarse. No es que son chicos que se quedan dopados, sedados y les funciona, no. Son chicos que pueden concentrarse y de esa forma no ser tan movedizos y caminar hasta por los techos. El mecanismo seguramente no se conoce, y qué más para decirle. Y nada más. Y después tenemos, dentro de este grupo de simpático mimético, la efedrina, que se utiliza como relajante bronquial y en catarro. Y para terminar, porque vimos, recordemos, agonista, simpático mimético indirecto, y tercero, si vimos la agonista, tenemos que ver los antagonistas. Vemos ahora los antiadrenérgicos. Igual que el agonista. Si los agonistas tenemos selectivo y no selectivo, acá es lo mismo. El mismo concepto, así que no lo voy a repetir. Los selectivos y selectivos. Estos son reversibles. Y pueden ser menos algunos irreversibles. Los antagonistas de los alfa, tenemos la fentolamina y ergotamina, son antagonistas, reversibles, 1. Segunda característica, no selectivo, actúa sobre los alfa 1 y alfa 2. Si estimulan los alfa 2, se produce vasoconstricción. Pero si hay un antagonista, ese tono desaparece y se produce el efecto contrario, la vasodilatación. Entonces, si hay vasodilatación, se puede utilizar para la hipertensión en pacientes con feocromocitoma. Estos son tumores que te producen mucha cantidad de noradrenalina. Por lo tanto, este medicamento no es, la fentolamina, estoy hablando, no es para cualquier tipo de hipertensión, la típica hipertensión de nuestro abuelo, nuestra madre. Es para pacientes que tienen un tumor específico que produce exceso de noradrenalina. Y después tenemos la ergotamina, que para algunos pacientes puede funcionar para cefaleas migrañas agudas. Después tenemos los selectivos, las alfa 1, prazosin, doxazosina y tamsulosina. Estos producen, los alfa 1, antagonistas, una vasodilatación y por lo tanto una caída de la presión arterial. Y el último, que es un medicamento relativamente nuevo, inhibe la contracción a nivel de la próstata y por lo tanto se utiliza para hipertrofia prostática benigna, no cáncer. Y la prazosina, por este tema de dilatación, vasodilatación, la caída de la presión, sí se utiliza como un antihipertensivo. Después tenemos los selectivos alfa 2, antagonistas, la mirtazapina, que nosotros la vimos en antidepresivo, y yoimbina. La mirtazapina yo le había dicho qué efecto producía, que lo íbamos a ver ahora, que la mirtazapina bloqueaba el freno, el autorreceptor alfa 2, como bloquea el freno, hay más liberación de noradrenalina, y por lo tanto el aumento de la noradrenalina puede producir distintos efectos. Acá está relacionado con el efecto antidepresivo. Y los otros medicamentos, yoimbina y dazosan, ningún efecto clínico. Y después tenemos los receptores beta, no selectivos. Beta 1 está principalmente en el corazón y beta 2 principalmente en mucolicio bronquial y de los vasos sanguíneos. Acá tenemos el propanolol, que lo vimos en cardiovascular, timolol. ¿Por qué? Porque este bloqueo en los receptores beta 1 que está en el corazón, repito, el bloqueo produce caída de la frecuencia cardíaca, caída de la contractilidad y demanda de oxígeno. Por lo tanto, cuando hay una disminución de la demanda de oxígeno, esta situación es muy buena, muy favorable cuando el paciente tenga infarto de miocardio. Entonces, eso es muy importante, este beneficio. Y el bloqueo de los beta 2 produce una disminución intraocular, por lo tanto es útil
este efecto, esta propiedad, para el glaucoma del ángulo, llamado así, glaucoma del ángulo abierto. Y después tenemos los beta 1, los super selectivos. Los beta 1 están concentrados en el corazón y por lo tanto estos antagonistas, el atenolol, el más conocido, disminuye la actividad cardíaca, tiene un montón de beneficios. Uno de ellos no se mete con el metabolismo de los hidratos de carbono y por lo tanto son utilizados para angina de pecho y particularmente para la hipertensión arterial. Bueno, y para terminar, como igual que calcolinérgico, les muestro un dibujo donde están algunos de los medicamentos que pueden modificar la neurotransmisión noradrenérgica. Después vimos los que actúan, esto es muy importante, la otra vimos lo que actúan sobre los receptores, estos eran los agonistas selectivos o no selectivos, y finalmente vimos los antagonistas, está por acá, que pueden ser antagonistas selectivos o no selectivos, y podríamos decir también antagonista presináptico o postsináptico. O sea, un resumen de todo lo que escucho. Sí, por favor, escucho. No se olviden de colocar los mensajes para tomar asistencia. ¿Alguna duda, por favor? No, profe, por el momento no. No, profe. Sí. Bueno, sí. Bueno. Bueno.